Están en dos usuarios, por aquello que leo ahí en dos usuarios. Bien, mi nombre es Rogelar, tutor que va a dar una tercera mediación del curso de Fundamentos de Programación Bien Web del cuatro cuatrimestre, correspondiente al proyecto 3, que lo que queremos es gestionar toda la información que hemos estado haciendo en los proyectos uno y 2 a través de base de datos para la persistencia de datos por partes. Primero, como ya les he comentado en otras tutorías, aquí lo que queremos es darle una, mm, extender el proyecto uno y 2 y 3, en el cual el proyecto uno hicimos todo lo que tiene que ver con la parte de MVC. En el proyecto 2 hicimos la parte de consumir Web API, método Web API. Todavía seguíamos utilizando la información en memoria, es decir, que no era persistente en la información que teníamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es persistir los datos que tenemos usando eh, gestión de base de datos. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea no es, o más bien la idea es a través de la interfaz que ya hemos hecho, utilizar el sistema y que por abajo consuma los web APIs y ahora los web APIs ya no hacen base de datos, entonces queremos hacer todo el proceso completo desde la interfaz hasta la gestión de la base de datos. No es únicamente nada más que se conecta a la base de datos, sino poder hacer todo el recorrido, solo que la hora sea conectar por abajo a la base de datos. Entonces, por consiguiente, seguimos con la misma filosofía de Visual Studio, que el lenguaje de programación, que en este caso sí. Eh, Hay un servidor configurado para los casos, los compañeros estudiantes que solicitaron un recurso especial de un servidor virtual para poder hacer su gestión de base de datos y Visual Studio. Bueno, un servidor, si hay un servidor que tiene instalado Visual Studio y tiene instalado una base de datos SQL, de SQL, con la cual ahí van a poder hacerlo. Entonces, para esos casos especiales, que es lo menos, ahí está ese servidor especial para que puedan utilizarlo. Eh, entonces ahora lo que queremos es hacer la gestión de los datos a través de base de datos. En este caso vamos a hacerlo en SQL y así es como que queremos que se haga en SQL. Entonces, algo importante con respecto a esto es lo siguiente. Aquí en la sección de tema 3 abajo, el compañero tutor Luis Fernando, él hizo una serie de videos, bueno, y con base en lo que ustedes han leído, para base de datos podemos hacer clásica tradicional que probablemente ustedes ya han visto, que es con ADO, a través de APET, PES, ¿verdad? Y la forma nueva, que tal vez es un poco nuevo para ustedes, es a través de Framework, que es una forma simplificada de conectarse a la base de datos. Entonces aquí, compañero don Fernando, hace la explicación, la guía para poder incorporar Entity Framework para la gestión de base de datos a través de tres partes. Una parte conceptual que explica qué es Entity Framework, una parte de la gestión de la base de datos en SQL, parte propiamente en los proyectos de Visual Studio para conectarse, la que tengo que hacer para conectarme yo a esa base de datos a través de Entity Framework. Entonces es importante ver estos videos, estas guías para orientarme mejor sobre lo que tengo antes de ponerme a programar. Entonces, eso es algo importante.
Eh, Como tal, debe existir un respaldo de las bases de datos a la hora de entregarnos el proyecto por razones obvias, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener muchas bases de datos en nuestro SQL y bueno, un respaldo de base de datos que cree la base de datos y que tenga una vez los valores, en este caso de los valores por defecto que se pidieron en el proyecto 2, y se tienen que mantener. Entonces, ese SQL, ese script de base de datos o respaldo de base de datos va a tener esa información, ¿verdad? Toda la estructura de datos para poder regenerarla. Puede ser un respaldo de base de datos, puede ser un script. Nos parece que a nivel técnico esto es relativamente la estructura es poco compleja, script, que ya cree las estructuras. Entonces eso es importante que lo también pueden hacer con un respaldo, solo que el proyecto que trae mucha basura, digamos, por decirlo así, de SQL, pero igual son válidas. Eh, entonces, lo que se quiere es agregar más funcionalidad a lo que ya hicimos en el API, en el proyecto de consumir métodos en el API, y que ahora se consuma, entonces, gestión de base de datos. Eh, .NET 7 o .NET 8, si fue el caso de que no lo tiene instalado o que no le dio chance. Seguimos con la idea del .NET 7. La entrega del proyecto debe hacerse en la sección del módulo. Vamos a subir entonces los proyectos, la grabación o los links de las grabaciones y el script de base de datos. Por favor, no se les olvide el script de base de datos, ¿verdad? Entonces, reciente. El formato del zip, como tiene que ir, que en este caso es el nombre completo del estudiante. Y ahí cuando decimos el nombre completo, es una referencia para nosotros. Lleve el primer nombre y el primer apellido para efectos de ubicarnos sobre la identificación del estudiante, ¿verdad? A veces nos ha pasado que el nombre es larguísimo, los apellidos son muy largos, como Hernández, y a la hora de nosotros reproducir o tratar de compilar el proyecto nos da el problema de que los nombres son muy largos y está fuera del control del explorador de Windows, pero digamos eso es lo menos. Entonces, eso es para que lo lleven ahí. Si ustedes ven que es muy grande, entonces ahí pueden poner el primer nombre y el primer apellido, o el nombre y el primer apellido, si se hace. Eh, Luego el tema es que debe estar comprimido todo lo necesario para el proyecto, que es lo que queremos decir. Borran todos los bin y todos los OBJs para que no queden proyectos demasiado grandes a la hora de subirlo y bajarlo. Borran, como lo hicimos en el proyecto 2, borra todos los bin y todos los OBJ. ¿Utilizar algún plugin de terceros? No, bueno, más bien no se puede utilizar los plugins de terceros en el sentido que se encontraron en Malasia y los incluyen en los proyectos y a veces nosotros ver de dónde conseguimos ese plugin que es de Malasia. Entonces eso es un poco complicado. ¿Cuál es la idea? Que si pueden usar los plugins del Nugget, ese sí, porque eso sí está estandarizado y está en Nuggets de Visual Studio, entonces todo lo que esté ahí se puede usar. El caso que estamos ahora, el Entity Framework, está de la tecnología de Entity Framework y eso sí podemos utilizar todo lo que esté en Nugget, es esa parte de los Nuggets, pero el compañero en la tutoría él menciona, ¿verdad?, cómo obtener eso. Eh, Debo utilizar lo que mencionamos nosotros aquí, el software, en este caso SQL, utilizar SQL ¿verdad? Si tienen Enterprise o Professional, etcétera, pues idealmente Express, a no ser que hagan cosas muy complejas en el script, pero la idea es usar SQL, no hay ningún problema. Si usted lo que tiene instalado es SQL Enterprise, use ese, no hay ningún problema. Nada más que el scriptcito, ¿verdad? Si nos tiene que correr
en la versión estándar, que en este caso es SQL Express. En caso contrario, ¿verdad? Si utilizan otras bases de datos, como por ejemplo SQLite, está considerado aquí porque eso está hecho para otra cosa y no es la idea que aprendemos a tener la información en SQLite, sino esto es algo para cosas más específicas que queremos SQLite. Ya partimos ahí de los temas de los 20 puntos sobre 100. En caso de que se utilice la máquina virtuales, para los casos que aplique así, bueno, tiene que correr estándar, tiene que correr ahí tanto el proyecto como el script de SQL y tiene que funcionar en la máquina virtual. Si no, no hay problema. Igual tiene que compilar, tiene que estar libre de errores, eh, sobre todo en el tema de que a veces proyectos que no compilan muy extraño. Entonces ahí tiene que estar libre de errores lo más que se pueda para que no tengan problemas a la hora de la revisión. Igual se evaluaría sobre 20 puntos sobre 100. Entonces, diseñar la estructura de la base de datos. Entonces, aquí para esta parte, la recomendación que nosotros damos aquí, probablemente ya ustedes están en este punto, ya estén muy adelantados con el proyecto, pero aquí es utilizar para diseñar esta estructura de datos, utilizar las entidades que ustedes están utilizando o los modelos o las clases que ustedes están utilizando y intentar diseñar esta estructura de datos con base en eso para que no tengan problemas a la hora que hagan utilizar Entity Framework. ¿Qué es lo que quiero decir? Que podría pasar que las entidades tienen una relación entre ellas que no se refleja en las estructuras, en las tablas. Entonces, a la hora que se trata de utilizar Entity Framework, le dice, yo no puedo linkearme, no puedo hacer el map de las entidades suyas con las entidades, con las tablas que tengo allá, porque hay campos que no están, las llaves no son iguales. Entonces, ahí entramos en un conflicto y no logran, realmente nunca logran hacer match entre las entidades y las bases y las tablas de la base de datos que en la guía ahí se explica, ¿verdad? El objetivo y cómo hacerlo. Entonces, primero estudio los objetos, modelos y después diseño las estructuras de datos para que logren calzarme. No lo hago por separado. Entonces, bueno, seguimos con la idea de la estructura de la base de datos, ya que tenemos definido las entidades y las operaciones, hay que diseñar entonces la estructura de base de datos, que es lo que vamos a crear con los scripts. Diseñar más tablas. Si usted considera que hay una tabla que tengo que utilizar intermedio, em, puede utilizarla dentro de su diseño, si fuera el caso. De ahí la importancia de que el proyecto 1 nos sentemos a diseñar con calma las clases, que eso se arrastra hasta el poco final, hasta el proyecto 3. Entonces es algo importante, pero si ocuparan hacerlo, lo pueden hacer. Algo importante ahí, había un tema conocido que es la segunda forma normal, que digamos lo mínimo que nosotros pedimos que esté en la segunda forma normal para un tema de que nos acostumbremos a implementar estructuras de datos eh, de por lo menos en la segunda forma normal. Entonces, como decíamos, como está mencionando ahora, deben entregar un script de base de datos o una base de datos de respaldo. Algo importante para los compañeros que están usando la base de datos, la máquina virtual, esa máquina virtual los datos ahí no son persistentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Periódicamente, estas máquinas se resetean o se limpian. Entonces, si ustedes tienen algo que no almacenado, que no sea en sus particiones propias que se ven ahí en la máquina virtual, todo lo que ustedes guarden en C, en SmartNames de SQL
todo lo que ustedes guarden ahí o proyectos en C, en la unidad C, todo eso lo pierden. Entonces eso es algo importante para que que pueden hacerlo ahí, pero tienen que tener sus archivos dentro de la unidad que se les proporciona dentro de la máquina virtual y que ahí sí es persistente. Pero solito se reinicia cada cierto tiempo. Entonces es algo importante. Un tema importante es que el sitio web debe ser navegable, es decir, yo puedo moverme, debería poder mover de las páginas que dicen NVC, consumiendo los APIs y consumiendo el acceso a datos. ¿Qué es lo que no queremos? Que se vea nada más que si puedo consumirlo, pero lo estoy haciendo, se puede hacer solo desde el swap. Ahí están los métodos del API, nada más que el método del API por abajo se conecta a base de datos. No, aquí lo que queremos es que ustedes aprendan a hacer todo el recorrido completo, desde la interfaz, desde el frontend hasta el backend y toda la gestión de la es algo importante. La navegación debe ser igual a como cuando decimos en el proyecto 1, o mejor, si tienen algo que mejorar, bueno, se mejora, pero nosotros, para efectos de lo que vamos a hablar, vamos a levantar, vamos a hacer la funcionalidad, vamos a probar las funcionalidades a través de las pantallas, ¿verdad? Y vamos a navegar entre ellas. No vamos a consumir directamente, por ejemplo, los métodos a través de usuario, porque esa no es la idea. La idea es que ustedes aprendan a hacer todo el recorrido completo y si lleguen a esa idea. Eh, en su método, bueno, debe presentar obviamente todo el código, ¿verdad? Dentro de lo que van a hacer ustedes, del código para la gestión del acceso a la base de datos. El tema del video también debe ser, si fuera el servidor virtual, tiene que estar dentro de ese servidor virtual, si no en caso contrario, que la mayoría lo hacen directamente como lo hemos venido haciendo hasta ahora. El tema del nombre de la carpeta ahí, la idea es mantener un estándar para poder ubicarnos nosotros a nivel de qué proyecto es. Pero, por ejemplo, a veces nos encontramos cosas que dicen proyecto Luis, ¿verdad? Y no está uno realmente, ¿saben? Estamos hablando de proyecto uno, dos o tres. Entonces, eso es para que lo tengan, lo consideren ahí. Ya estamos a puro final, pero todavía nos pasa por ahí que Luis y no nos ubica, ¿verdad? Exactamente, entonces lo consideren. De ahí que si pasara eso, entonces no tenemos, partimos de la nota a partir de 20, entonces para que ustedes de 20 sobre. Eh, en caso, aquí esta parte que dice no se calificará ningún instrumento que no sea presentado en servidor virtual, esto es que utilizan los servidores virtuales. En caso, en la que es desde la mayoría que van a utilizarlo normalmente, digamos, la entrega normal está establecida, esto no es relevante para ese efecto. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? En el proyecto 2 se hicieron todos los objetos que están en el proyecto uno lo hicimos en el proyecto 2. Aquí es parecido, vamos a hacer todos los CRUDs que ustedes hicieron en el proyecto 2, vamos a hacerlo a base de datos, ¿verdad? Con la excepción de que no vamos a revisar de todos por un tema de distribución de los puntajes. Vamos a evaluar lo que es el tema del inventario, ¿verdad? Que se consume a través de root y que ahora vamos a hacerlo en base de datos, que va a consumir por abajo la base de datos. Em, entonces, es lo que vamos en este caso, a hablar de eso. ¿Y qué estamos hablando? Hablar del insertar, de buscar, del eliminar, que parte de inventario con los CRUD y que se me conecta a base de datos. A nivel de los clientes, eh, a través de los métodos que hicimos en WebAPI, los RESTful con los CRUD, ahora se conecta a base de datos. Esta parte que dice nueva, desde los nuevos softwares,
que aquí lo que estamos diciendo es desde un nuevo acceso a datos, que ya no es a memoria, ni a caché, ni a listas estáticas, sino que ahora es a base de datos, a nivel, ya sea con ADO o a nivel de Entity Framework. La recomendación de nosotros es que lo hagan con Entity Framework para que aprendan a utilizar Entity Framework. Si ya se sabe ADO, va a perderle un poco ahí el sentido o la gracia, por decirlo así, a utilizar Entity Framework, que es algo nuevo que, si bien es cierto, es de Microsoft, es una herramienta que no siempre se puede utilizar, pero sí se puede utilizar en este caso. No simplifica mucho la vida. Entonces vamos a revisar ahí los términos de insertar, buscar y eliminar y actualizar. Igual para el tema de los mantenimientos que teníamos, de los lotes y las chapias y todo este asunto, iguales vamos a seguir consumiendo los mismos métodos que hicimos en el proyecto 2. No vamos a agregar ni más ni menos métodos que hicimos en el proyecto 2. Nada más que una vez más vamos a consumir base de datos. Igual es insertar, buscar, eliminar y actualizar. El tema de los reportes. Aquí el tema de los reportes es algo importante. No, los reportes como tal, nos, no es necesario que se guarden en la base de datos, porque lo que está en la base de datos es la información con la que yo genero el reporte. Entonces, ¿cuál es la idea? Que siguen los mismos métodos de reportes, nada más que la información la voy a consumir desde la base de datos. Eso es algo importante para que no creen confusión ahí de que hay que guardar el reporte como tal, sino que estos reportes, estos métodos que están en el API, dinámicamente él genera el reporte con base en la información que está en la base de datos. Entonces, eso para que lo vean de esa forma. Eh, y se van a hablar los dos reportes que hicimos en el proyecto 2 de los datos de los clientes que según la proyección se deben contactar para agendar el mantenimiento de la semana que viene y el reporte con los datos de los clientes que no se han agendado hace más de 2 meses. Entonces, esos son los mismos que teníamos hasta ahora. Eh, la parte del video, por favor, que no sea más de 20 minutos. Obviamente, aquí es algo importante que, si bien es cierto, estamos ese proyecto, todavía nos pasa. El video se tiene que mostrar la parte del código, ¿verdad? Lo que ustedes agregaron nuevo, ¿verdad? La parte de la conexión a base de datos, cómo lo hicieron, que se deben entender que sabe lo que están haciendo. Y la parte del sistema usando, o sea, la aplicación corriendo desde el frontend, donde se agregan datos, se consultan datos, una parte donde se vea, en el video que se vea, mire, si vean la tabla de inventario de clientes, hay 4 clientes, son estos clientes que estoy viendo aquí, que se ven en el frontend, entonces para que se logre visualizar eso. Entonces, ¿qué es lo que no se vale? Que nada más presentan, estas son las tablas y estos son los registros que están en la tabla y ya, ¿verdad? O presenten nada más el código donde se ve ahí, mira, así es como estamos en el método, le agregué esto para que ahora se conecte a la base de datos, pero no presenta la aplicación corriendo, ¿verdad? O solo la aplicación corriendo, la parte de código donde cómo se conecta. ¿Por qué es esto? Por un tema de legitimidad, ¿verdad? Porque pues si algo no funciona, nosotros podemos decir, hey, no funciona, y el video sabe que funciona, y no funciona, no funciona. Pero para un tema de ustedes de respaldo, sí es importante que se vea toda la seguidilla del proceso, ¿verdad? Eso para que lo lleven ahí. Eh, bueno, la idea es que se muestre conocimiento de lo que están haciendo, ¿verdad? Y cómo lo hicieron, porque cuando lleguen afuera ustedes a Navidad, cosas parecidas a esas, entonces que sepamos qué es lo que estamos haciendo y cuando nos hablen de eso, saber de qué están hablando. Me están hablando de Tipeee, voy a decir, yo tengo una idea. Me están hablando de API, ya tengo una idea. Me están hablando de MVC, también ya tengo una idea. No, no dejarlo ahí como a medias. Em, entonces, a muy grandes rasgos, este es la idea que tenemos. Volvemos a lo mismo, la recomendación, lea los videos de las guías que hizo el compañero tutor sobre la parte conceptual, la parte de la base de datos
y la parte de hago esto en mi código fuente. Léalo, por favor, si pudiera. Bueno, ya ahora tal vez ya estamos a nivel miércoles. La idea es que primero se den los videos y el programa para que no tengan problemas de compatibilidad después así de lo que queremos es que no diseñen la base de datos en medio de programación, no que lo hagan antes. Y para saber cómo hacer eso, cómo diseñar, para eso es que se ocupan estos guías. Entonces, a muy grandes rasgos, esto es lo que queremos hacer. Esta es la medición para este proyecto 3. ¿Tiene alguna pregunta, muchachos? Doña Lady, Fabiola. Yo tengo una duda. Ujú. ¿Es mejor entonces para el tema de la base de datos entregar el script que el respaldo? Pues sí, es mejor para todos, para ustedes, porque el script lo pueden generar, eso es un clic, generar un script de esos es un clic, ¿verdad? Y a nivel también de peso, por ejemplo, una base de datos de esas, aunque usted tenga dos tablitas o tres tablitas y lo que tenga son dos registros, cuando usted saca un backup de eso, se le hace ahí un, un respaldo súper pesado, que eso tienen que subirlo a Moodle, ¿verdad? A donde se entrega. Y nosotros tenemos que bajar. A veces hay problemas a la hora de levantar el respaldo, eh, y entonces todo eso es más complejo que nada más crear el script. El script ella lo puede generar automáticamente, ¿verdad? A través ahí en la guía se muestra cómo generar el script de base de datos. Nuestro plan, nada más nosotros, ¿qué es lo que nosotros comúnmente lo hacemos? Agarramos el script, abrimos la base de datos, ejecutamos ese script, se me crean todas las bases de datos del proyecto que estamos realizando, digamos, si fuera de caso suyo, de Lady. eh, entonces ahí crea sus tablas con los datos por default que debe llevar, y eso es muchísimo más rápido. Ahora que usted lo menciona, importante es eh, poner un nombre para poderlo distinguir, porque nosotros cuando vamos a revisar si todo dice proyecto 3 o el tema este de la jardinería Hernández, si todas se llaman así, ahí empezamos con un problema de los nombres. Entonces, los nombres que diga si Lady o Fabiola o el primer y segundo apellido, algo que nos sirva a nosotros para reconocer y que no se nos haga ahí, porque en el momento cuando estamos revisando esto se nos hacen, tenemos ahí hay dos bases de datos de diferentes, entonces ahí es algo importante, pero sí, lo recomendable sería hacer el script, pero si por X razón no se puede, no la pueden hacer, o sea, lo importante es que nos haga llegar la información de la base de datos para poder hacer la revisión. ¿De acuerdo, Ok, Lady? sí, ya me Ujú. queda claro, gracias. ¿Alguno más con la G? No sé quién es, supongo que es algo como Christian. Si no, entonces esta es la mediación. Pregunten a sus tutores, no asuman nada. Si tienen dudas de negocio, inclusive dudas de programación, pregunten a sus tutores, no asuman, mejor no asuman nada porque después no era así como se tenía que ser, como ya nos ha pasado, ¿verdad? Que no nos pregunten y después cuando lo hacen no era así como tenía que ser. Entonces, si tienen duda, antes de ponerse a programar, si tienen dudas, pregunten a nosotros de lógica de negocio, si ocupan de programación, pero la idea es que lo hagan antes, ¿verdad? La lógica de negocio es que yo tenga clarísimo el negocio, qué es lo que tengo que hacer. En este caso es porque ya vamos con la base de datos.
Pero si tengo alguna duda ahí sobre la relación que tiene que ver con llaves, o que no me están pegando las entidades Entity Framework con las tablas, no, no los puede pegar, entonces ahí consúltenos con nosotros y ahí les vamos nosotros diciendo, bueno, si es que a usted no se le pega la tabla porque usted en un lado, la campo se le llama ID y este le puso allí en ID persona. Ella la mapeo él no lo va a reconocer porque en un lugar se llama ID y en otro le llama ID persona. Entonces, ese tipo de cosillas que igual aunque se explica ahí en la guía, ya siempre pasa. Entonces, eso es para que lo consideren. Si no más preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Voy a parar la grabación. Bueno.